Bienvenidos una vez más a tu Biblioteca Pública Municipal Tlahuillocan, con número de red 4510 del municipio de Chimalhuacán, Estado de México. Hoy tenemos el honor de presentarte una breve reseña en el aniversario luctuoso de la gran pintora, escultora y escritora Leonora Carrington. Es tan fascinante como sus obras. Leonora Carrington nació el 6 de abril de 1917 en Clayton Green, en Reino Unido, en una aristocrática mansión del pueblo de Chorley. Sus padres, Harold Wilde y Maureen Carrington. 3 años más tarde su familia se trasladaría a un castillo neogótico rodeado de inmensos jardines y bosques. Aunque se educó en el convento del Santo Sepulcro en la ciudad de Chelmsford, no siguió las pautas educativas de las señoritas de la alta sociedad destinadas al mercado del matrimonio, sino que leía vorazmente y participaba en las charlas que sobre diversos temas organizaban en su casa los jesuitas del colegio de sus hermanos. Su mundo imaginario estaba lleno de gnomos, duendes, gigantes y fantasmas, producto de su educación irlandesa y del contacto con la mitología celta. Desde una edad muy temprana empezó a entrar en contacto con su propio mundo natural, que para otros era sobrenatural, y a tener visiones y experiencias con espíritus y fantasmas, lo que le valió la expulsión del Santo Sepulcro y su paso por un sinfín de escuelas, pues detestaba la educación convencional y se aburría mortalmente. Fue enviada a una escuela de jovencitas en Florencia. Allí se empapó durante 8 meses del arte de los museos florentinos. Después fue enviada a París para estudiar en una escuela privada de modales para señoritas, de donde también fue expulsada y recalando finalmente en la casa de un profesor de arte apellidado Simón, quien le enseñó a dibujar de manera realista. En 1936 ingresó en la Academia Cefal de Arte en la ciudad de Londres. Al año siguiente conoció a quien la introdujo indirectamente en el movimiento surrealista, el pintor alemán Max Ernst, a quien volvió a encontrar en un viaje a París, con quien no tardó en establecer una relación sentimental. Durante su estancia en esa ciudad entró en contacto con el movimiento surrealista y convivió con personajes notables del movimiento como John Miro, André Breton, así como otros pintores que se reunieron alrededor de la mesa del café, como por ejemplo el pintor Pablo Picasso, Salvador Dalí. En 1938 escribió una obra de cuentos titulada La Casa del Miedo y participó junto a Max en la Exposición Internacional de Surrealismo en París y Ámsterdam. Previamente a la ocupación nazi de Francia, varios de los pintores del movimiento surrealista, incluida Leonora Carrington, se volvieron colaboradores activos del movimiento subterráneo de intelectuales antifascistas. Leonora Carrington tenía solo 20 años cuando conoció a Max Ernst en Londres. Entonces el pintor ya contaba con 47 años y con bastante fama como surrealista. La gran diferencia de edad, el hecho de que Ernst además estaba casado, así como sus posiciones surrealistas radicales, hacían que esta relación no contara con la anuencia de su padre. A pesar de ello, la pareja se reencontró en París y pronto se fueron a vivir a la provincia, en una casa de campo que adquirieron en 1938. Hasta hoy se conserva en la fachada de esta casa un relieve que representa a la pareja y su juego de roles. Loplot, el alter ego de Max Ernst, un animal alado fabuloso entre pájaro y estrella de mar, y su desposada del viento, Leonora Carrington. La vida tranquila y feliz de la pareja en este sitio duró solo un año. En septiembre de 1939, al igual que muchos otros alemanes y austriacos residentes en Francia, Max Ernst, identificado como residente extranjero proveniente de un país hostil, fue arrestado tras su detención e internamiento en el campo. Carrington sufrió una desestabilización psíquica ante la inexorable invasión nazi.
Se vio obligada a huir a España. Por gestión de su padre fue internada en un hospital psiquiátrico de Santander. De este periodo la pintora guardó una marca indeleble que afectó de manera decisiva su obra posterior. Carrington describió en su obra autobiográfica En Vaz los pormenores de esta dramática historia. A partir de este momento, André Breton se interesó por la histeria, la locura y otras alteraciones mentales y vio a Carrington como una embajadora de vuelta del otro lado, una vidente, la bruja que regresaba del inframundo, armada de poderes visionarios. En 1941 escapó del hospital y arribó a la ciudad de Lisboa, donde encontró refugio en la Embajada de México. Allí conoció al escritor Renato Leduc, quien la ayudó a emigrar. Ese mismo año contrajeron matrimonio y Carrington viajó a Nueva York. En 1942 emigró a México y en 1943 se divorció de Renato Leduc. En 1944, y en casa de José y Katy Horna, conoció al que sería su segundo esposo, el fotógrafo húngaro Emerico Weisz. Tuvieron 2 hijos, Gabriel y Pablo. En México, la pintora restableció lazos con varios de sus colegas y amigos surrealistas en el exilio, quienes también se encontraron en ese país, tales como André Breton, Benjamín Peret y la pintora Remedios Varo, con quien mantuvo una amistad duradera. En los 80, Carrington comenzó a fundir esculturas de bronce. Sus temas se referían a las múltiples realidades que confronta la realidad de la vejez. Por otra parte, ella tuvo un genuino interés por la alquimia y los cuentos de hadas con los que creció, interés que se percibe en su obra pictórica escultórica. Fue ganadora del Premio Nacional de Ciencias y Artes en el área de Bellas Artes, otorgada por el Gobierno de México en el 2005. También se le nombró ciudadana distinguida y recibió las llaves de la ciudad. Leonora Carrington se consideraba más que surrealista por haber sido compañera sentimental de Max Ernst, defensora de los derechos de la mujer. Falleció a los 94 años en la Ciudad de México el 25 de mayo del 2011, en la Ciudad de México. Fue enterrada en el Panteón Inglés. Leonora Carrington produjo obras que mezclan la autografía, la ficción, lo cotidiano, lo mágico. Sus obras están repletas de seres fantásticos. A continuación presentamos algunos de sus obras, libros: Leche del Sueño, La Casa del Miedo, Leonora Carrington para niños. Pinturas: La Maja del Tarot, Un Sueño en el Bosque, Fino Fantasma. Esculturas: Cantante Muda, El Cocodrilo, El Gato de la Noche y La Inventora del Atole. Y ahora voy a narrar el cuento Juan sin cabeza, del libro Leche del Sueño, autora Leonora Carrington. El niño Juan tenía alas en lugar de orejas. Se veía raro. «¡Miren mis orejas!», decía, y la gente se espantaba al verlo. A Juan le gustaba mover las orejas por las noches, y una vez las movió tanto que su cabeza salió volando por la ventana. Juan se quedó sin cabeza y no pudo llorar, pues ésta se había quedado con sus ojos. Entonces se levantó y corrió detrás de ella, pero la cabeza se fue saltando de árbol en árbol, como si fuera un pichón. La mamá del niño, que miraba por la ventana, lo vio correr. «¿A dónde vas, Juan?». «Es que se fue mi cabeza». «¡Qué desgracia!», exclamó la pobre mujer. «¡Ja, ja, 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 ja!». La cabeza reía mientras volaba, y por más que Juan corría, no podía alcanzarla. «¡Présteme su lazo, señor!», dijo Juan a un hombre. «Sí, niño,
le respondió, y con el lazo pudo por fin pescarla. Juan volvió muy cansado a casa con la cabeza brincando detrás, fuertemente amarrada al lazo. ¡Mamá!, dijo Juan, ¡pégame la cabeza! Y su mamá se la pegó en los hombros con chicle, pero como era de noche, se la pegó al revés. ¡Que no se te vuelva a escapar la cabeza, hijo!, dijo su mamá. Y a partir de entonces, Juan tuvo mucho cuidado cuando movía las orejas. El Museo Leonora Carrington es un museo con sede en San Luis Potosí, estado de San Luis Potosí, México, dedicado al artista surrealista. El museo fue inaugurado el 22 de marzo del 2018. El museo alberga una colección de esculturas, joyas, grabados y objetos personales del artista, y presenta exposiciones temporales dedicadas al surrealismo y a obras influenciadas por el trabajo de Leonora Carrington. La colección fue cedida por Pablo Weiss Carrington, hijo del artista, para la creación del museo.